Me resulta difícil presentar esta nota porque acá hay muchos temas. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar con Quique Guglielmotti, es ex secretario de Capital del Partido Comunista, hoy miembro del Comité Central. Por supuesto ha integrado, como integró el Partido Comunista, al Frente de Todos y en estos momentos Unión por la Patria. Con él charlamos mucho por teléfono, hablamos mucho, discutimos mucho y siempre me hace críticas de algunas cosas que digo. Entonces, el otro día, después del programa de la semana pasada, le dije, mira, Quique, vamos a hacer una cosa. Todo lo que vos decís y lo que vos pensás, que sabemos que no pensamos igual en cantidad de cosas, mejor que lo digas al aire. Y como él venía escuchando, ahora está en el aire. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, sobreviviendo como vos. Como sobreviviendo. Bueno, vamos a contarle también a los oyentes que lo que más nos une es Mick Jagger y Boca. Así, sí, señor. Bueno, pues... Y Riquelme también ahora, que es... Ahí entraríamos en una discusión, Yo creo que es una guerra de malos, seguramente vos querés otra cosa. Bueno, yo como socio adherente... Pero te quiero decir algo sobre la crítica, siempre la crítica es desde un compañero. Yo la crítica la valoro mucho, todas las críticas, porque siempre son un aporte, si están fundadas, si son para ayudar, creo que siempre vale eso. Claro, lo mismo nosotros, que lo buena, mismo pasa con... coincidimos en cosas y nosotros tenemos diferencias y bueno, eso es como es la vida y es un valor muy alto. Bueno, Quique, contame un poquito las críticas que vos querías hacer para que después hablemos de otros temas. La crítica que siempre hago es cuando se generaliza, cuando se habla en general. Por ejemplo, todo lo de hincha de Boca son malos o son todo buenos o de quien sea. Sí. La generalización no me parece, en los momentos tan complejos como estos, que hay que tratar, yo también trato de hacer ese esfuerzo de no generalizar, porque no suma, más bien resta, más cuando se habla de fenómenos políticos. Uh-huh. Sí. Esa es una de las que siempre hago. Sí. Decime alguna otra así para yo hoy no sé si estuviste escuchando el programa, porque me pasó algo, se me cagó el internet, ¿cómo se llama eso? El modem que se sube, bueno, la radio de esa común y no lo pude enganchar ni mamado. Bueno, igual preguntá vos lo que quieras. No, igual te digo, yo hoy hice un cierre de cómo llegamos al otro gobierno, que creo que ahí también hay vos podés aportar algo, o por lo menos esa es la idea. Yo dije que llegamos con la salud destruida, ni extensa hay para operar. Bueno, hay 5.000 personas en el PAMI que están haciendo cola para operar si no se pueden operar. Llegamos con la educación destruida, las pruebas PISA lo demuestran, es decir, estos últimos 4 años han sido un desastre en la educación también. Llegamos con los salarios pulverizados, recién me llegaba el informe de la ISEPSI que mide en los barrios populares, por ejemplo, el arroz aumentó un 400%, con 15% de inflación, llegamos con hiperinflación, a mi juicio más del 100 es hiperinflación, por más que los economistas digan que no. Llegamos con los peores salarios de los jubilados de la historia, por lo menos de los últimos 40 años de la democracia, y habría que buscar también en otros momentos, pero salarios tan bajos no se pagaron nunca en la Argentina. Es decir, llegamos hoy realmente con un país devastado, 10% más de pobreza que en la época de Macri. Mirá que el gobierno de Macri fue un desastre, sí. 4 veces la inflación que dejó Macri, que le decíamos tierra arrasada. Llegamos así. Eso es todo lo que dije, y entonces ahora aprovecho para preguntarte, ustedes, en tu caso... Estoy de acuerdo con el diagnóstico que vos hacés. Sí. Estos 4 años últimos, que fueron, digamos, un puente de plata para que se produzca el triunfo de la ultraderecha fascista, que es la que va a gobernar desde el domingo, donde va a haber una aquelarre de fascistas en este país. Claro que en el medio también hay que poner algunos datos. Por ejemplo, el acuerdo, que fue una estafa con el Fondo Monetario Internacional, y que luego el gobierno que se va convalidó la estafa
cuando es reconocida hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, que la deuda que obtuvo el macrismo hasta violaba incluso las normas del propio Fondo Monetario Internacional. Luego viene con el agravante de que una parte de este gobierno, por una parte que no lo hizo, votó a mano alzada, es decir, ese fraude, esa estafa que se cometió una vez más contra nuestro pueblo. Pero nunca hay que olvidarse de dónde arrancó en este último periodo, porque como vos bien sabés, no es la primera vez que pasa en la historia. Uh-huh. Sí, lo que se repite como fenómeno acá y en todo el mundo es que el progresismo le tiende una alfombra roja a la ultraderecha. Se puede verificar en Europa, que son fenómenos en cierta medida similares. Aunque acá lo más doloroso para vos, para mí, para la parte del pueblo más activa y consciente, es que este gobierno fue electo por una gran parte de la ciudadanía. Uh-huh. Eso quizás es lo que más duele y donde habría que escarbar por qué. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, Quique, cuando vos decís que vos de qué, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes? Por ejemplo, por poner ejemplo, Víctor Hugo Morales dijo, bueno, es todo mala gente, la que vota a Milei es mala gente. Yo recién contaba de que conozco gente que ha votado a Milei y conozco gente que me decía, yo hoy perdí todos mis derechos, así que me prefiero un salto al vacío que como es que no seguir como estoy en este momento. No tengo derecho a alquilar, no tengo derecho a un salario digno, no tengo derecho a nada. Y Víctor Hugo Morales dice mala persona. ¿Ustedes cómo caracterizan esto? Yo eso no lo comparto. Sí considero que Víctor Hugo Morales es un compañero del campo popular y que como todos nosotros puede equivocarse en lo que dice. Yo no comparto absolutamente, ni yo ni mi partido, por supuesto. No podemos echarle la culpa a la gente, porque en todo caso lo que falta es faltar una alternativa política verdadera que nuclee toda la cultura del campo popular. Siempre en las crisis del capitalismo como la que estamos viviendo, es una tendencia, una regularidad de la historia. En las crisis se sale o por derecha, o desde el campo popular, o por izquierda. Uh-huh. También tenés otros ejemplos históricos que no se pueden hacer analogías históricas porque los momentos son distintos. Hitler también obtuvo una cantidad de votos, entonces todavía están discutiendo si se equivocó o no el pueblo alemán. Lo objetivo, lo concreto, que fue votado un fascista sin ocultar sus promesas, ¿no es cierto? Más bien diciéndola abiertamente, todas las que vos ya conocés y no te voy a repetir, y los oyentes también. Es decir, por ejemplo, el aliado principal es Estados Unidos e Israel, por ejemplo, para decir una, que no negoció con los comunistas, refiriéndose al gobierno chino o al propio Lula, uh-huh, que está en contra del Mercosur, de todas las alianzas de nuestra gran patria latinoamericana, uh-huh, para poder posicionarse mejor en un mundo que está en transición, en una disputa por la hegemonía, porque uh-huh, todos estos fenómenos devienen de la política, inclusive internacional. Hay una disputa por la hegemonía, y en esa disputa por la hegemonía se producen hechos como el que estamos relatando. Uh-huh. Es decir, te digo concretamente, no comparto lo que dijo Víctor Hugo. Sé que vos siempre hablas en tu programa, nunca te referís, por ejemplo, que es otra de las críticas, sí, a los grandes voceros, como por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el que hizo la reunión ahora Macri con Milei en su casa, que es de TN, de los medios más monopólicos, más concentrados que hay en este país, y que son también los que modulan muchas veces el pensamiento de una buena parte de la población. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es que se llama el chabón? Ahora me olvidé. El periodista bueno, es lo mismo que el otro, el hijo de Viale y todos esos. Claro. Ahora, son, digamos, discípulos de Goebbels. Así lo interpreto yo. Esos son discípulos de Goebbels. Uh-huh. Ahora, Quique, bueno, igual la comunicación con este gobierno oficialista ha dejado mucho que desear. No vamos a entrar a contar cómo se han bajado programas, cómo se han comprado radios sin tener por ley que se podrían haber comprado. Tenemos muchos casos. Claro, sí, porque incluso el gobierno que se va, sí, frente al primer retroceso importante que más abiertamente que produce, que fue lo de Vicentín,
y después su poca naturaleza política de enfrentar, por ejemplo, como en otros momentos sí hubo, como fue la ley de medios, que podría ser mala o buena, pero fue una ley que fue debatida en todo el país, que seguramente vos también participaste en universidades, en escuelas, Sí, en todos los lugares. que no terminó siendo... Formó una ley, sí, y después la ley fue rebotada, como vos ya sabés, y el gobierno que se va nunca tuvo frente a esa cuestión, como tampoco frente al Poder Judicial, ninguna actitud que generara, digamos, un grado de autonomía frente al poder dominante. Más bien, siempre se esclavizaron frente a ello. Y nuestro partido siempre fue crítico a todo eso, lo enfrentamos con movilizaciones, una fuerza que está bastante disminuida, como en todo el mundo, pero no una cultura. Nuestra cultura es más grande que nuestra organización. Quique, bueno, sí. Vos sabés que cada vez que hablamos de un tema por ahí podríamos seguir, y en radio el tiempo es corto. Yo podría explicar todo sobre la ley de medios porque fui uno de los que firmó los 21 puntos y los 2 puntos principales de la ley. Y aparte vos tenés un gran conocimiento sobre pero eso. Pero los dos puntos principales de la ley los borró Kirchner, que era democratización de la pauta y era democratización de las autoridades. Y esos dos los borró porque quería manejar la pauta y las autoridades. Por ejemplo, que yo comparto lo que vos decís, siempre también te digo lo mismo, por ejemplo, hay que rescatar en cada momento histórico, por ejemplo, cuando fue el entierro del ALCA, que fue construido con una inteligencia política de Fidel Castro, bueno, de todo lo que vos ya sabés, de Lula, del mismo Kirchner. Fue un momento importante, digamos, en nuestro pueblo, que generó autonomía frente al imperio. Luego, como es fenómeno, que es otro de los debates que tenemos siempre, que es tan grande, que es el peronismo, que es un fenómeno en nuestro país, particular de nuestro país. Si a vos te preguntan a vos o a mí, decime un peronista, no sé, le puedo decir lo que están ahora en el gobierno de Milei, por ejemplo, uno que era asesor de Alberto, que se va a ser el ministro del Interior, por ejemplo. Sí. Podría decir que el peronista también era López Rega, como también fue peronista Rodolfo Walsh y tantos otros compañeros, millones de compañeros, que enfrentaron esas políticas en cada momento. Entonces creo que también siempre es bueno también contextualizar eso, en la misma idea que decía antes de no generalizar. Porque... Quique, bueno, voy a aprovechar porque vos me das lugar a algunas cosas. Mande. Primero, ¿cómo hace ustedes desde el Partido Comunista, habiendo sido tan críticos, y en los años, vos recién me hablabas del ALCA, pero estamos hablando de esos años, 2004, 2005, mira, por ejemplo, acá tengo enfoques alternativos, en la cara de Kirchner con un bigotito como nazi, y dice... del 2004-2005, escribía Patricio Echegaray, acá las editoriales, sinceramiento mafioso del sistema acá, impunidad, bueno, y sigo y puedo leer la nota, le pegan terriblemente. Y de la noche a la mañana pasan a integrar o a ser kirchnerista y después ya directamente, como ahora, están en Juntos por la Patria. En ese momento se comentaron dos cosas. Una era que Fidel Castro le había pedido a Patricio que dejaran de ser críticos y que se integraran al gobierno porque no había más izquierda que el kirchnerismo. Evidentemente a Fidel le convenía, como varias veces le ha convenido, qué sé yo, a la Unión Soviética le convenía las relaciones con Martínez de O, qué sé yo, siempre ha habido cosas que les convenían a otros, pero por ahí a los argentinos no. ¿Cómo hacen ustedes este giro que hoy, cuando uno va y busca en la página Partido Comunista, dice marxista, leninista, kirchnerista? ¿Cómo hacen este giro? No, ese periódico, yo te expliqué el otro día que nada tiene que ver con nosotros, de todos modos es importante lo que vos decís, porque acá, apenas asumió el kirchnerismo, nosotros no respaldamos en ese momento. No, hasta el 2006 Luego, no lo la respaldamos. política es viva, es dinámica, es una dialéctica, hay que analizar la política por los hechos. Entonces, entre esos hechos que yo quiero mencionar estaba, por ejemplo, terminar con las leyes de impunidad, donde el Partido Comunista jugó un papel muy importante en eso cuando era Patricia, que vos también la conocés, la hija de Rodolfo, el que elaboró ese
decreto o ley de anulación fue el profesor Zamorano, Carlos Zamorano, preso Sí. político 7 años, dirigente del Partido Comunista. Ujú. Es un hecho muy importante la anulación de las leyes, que jugó un papel muy importante en una parte grande de nuestro pueblo, Sí. y también una buena parte de los diputados e incluso el propio Kirchner. Esa es la realidad concreta. Es decir, Como ustedes lo también fue hicieron lo por del esa entierro ley. del ALCA. Ahora lo que vos decís de Fidel y de todo lo demás, yo creo que Fidel no tenía conveniencias individuales, sino que está mirando un proceso latinoamericano de ubicar en dónde se pueden hacer alianzas para tener autonomía, que es algo que también hay que mencionar más seguido, frente al imperialismo en cada momento histórico concreto. Y ahí se produjo un hecho muy importante, que es ese que mencionamos, que es el entierro del ALCA, que nuevamente se da una situación parecida ahora, con los acuerdos que está impulsando la Unión Europea, que hay que oponerse a esos acuerdos, que van a ser un desastre mayor para nuestro pueblo, y bueno, y este gobierno antes de irse tiene que votar en contra de eso, de que ese acuerdo se firme, digamos. Es decir, que tiene que ver mucho con los momentos históricos concretos. Es decir, la política no es estática. Nosotros ahora podemos decir, prever lo que va a suceder con el nuevo gobierno, que es el eje para mí ahora, y que el comportamiento de todas las fuerzas políticas del campo popular debería ser cómo nos unimos con un programa, con una búsqueda de una propuesta alternativa. Pero, ¿y se puede avanzar sin antes basada en la movilización, donde se junte todo el 44%, incluido también los votos blanquistas, para pensar un poquito más en perspectiva y no pensar solamente en resistir, sino construir una herramienta que termine con esta situación en el periodo más corto posible. Quique, ¿se puede, porque hacer esto sin una autocrítica? A ver, para pasarlo al terreno común, ustedes como integrantes del Frente de Todos y ahora de Unión por la Patria deben tener deben haber tenido algunos funcionarios en el gobierno, supongo. No tenemos ninguno. Y nosotros, que me olvidé de decirte eso, ¿no hay alguna dirección, ¿no? alguna dirección, algo que participan ustedes? Votamos Grabois, que sacamos casi el 6%, con todo un espacio político, algunos estuvieron en tu programa, miembros de ese espacio, para marcar también un espacio distinto, crítico, que sí tenía una propuesta programática, y obtuvimos ese resultado, que no es algo menor. No tienen funcionarios en ese momento. En el y gobierno. Lo de la autocrítica es algo permanente. Ahora, en este año nosotros tuvimos 3 centrales y ahora tenemos uno próximamente, el 16, para ser más preciso. Y siempre el enfoque de la autocrítica, más cuando es colectiva, se nutre más, es necesaria permanentemente, no es un momento vamos a ser autocríticos. Tiene que ser permanente, de corregir los errores y de modificar en un sentido constructivo. Si tenés que sintetizar, decir en 3 palabras, ¿qué fue este gobierno? Este gobierno, el que se va. Sí. El de Cristina, lo caracteriza Alberto primero en política, como todos los gobiernos progresistas, es un puente de plata hacia la ultraderecha, más en una situación donde no existe una alternativa popular. Es decir, que eso fue ese gobierno. Un gobierno solamente, algunos dicen gobierno popular, no, es un gobierno solamente constitucional, de popular, es la autoconsideración de algunos de ellos mismos. O como es que se dice ahora, se autopercibe popular, y de popular 0 menos 0. Y ahora, porque cuando para que sea popular no tendría que pasar nada de ese relato que vos hacías de diagnóstico. Claro, cuando se que acompaña... no debe ocultar tampoco otros elementos que quizás son positivos. Claro, porque ahora la política es así. Cuando se acompaña un gobierno, yo he sido acá muy crítico de los diputados que se dicen de izquierda, ¿no? De Alderete, de Itay Hackman, de Carlos Heller, he sido muy autocrítico. Cuando ustedes ven que esos diputados, algunos relacionados o en algún momento relacionados con ustedes, votaban leyes que eran leyes de ajuste, como bajar las jubilaciones, por ejemplo. Claro. Yo no vi que ustedes dijeran, ¿no? ¿Cómo están votando? No, mira, nosotros estamos todos los miércoles, si no me equivoco, que los miércoles que viene a ser hoy, movilizados los jubilados, aunque tampoco hay que hacer en eso una lectura, tiene que ser un poquito más finita de cómo fue.
Yo creo que hay una cuestión que es histórica, que siempre todos los ajustes, este gobierno, el que se va, por ejemplo, produjo una devaluación del 20% en un día, pero ya la devaluación era algo constante, permanente, por goteo, con la inflación, la que vos acabas de caracterizar recién, es tremenda. Y los diputados, otra vez la no generalización, hay una parte de ellos que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, sí, votaron en contra del ajuste, y además no me gusta a mí personalizar. Pero no votaron en contra del ajuste jubilatorio. Que, por ejemplo, no votaron en contra del ajuste. Es muy importante que estuvieron en tu programa, que yo lo escuché, por ejemplo, algunos compañeros de la izquierda que tienen representación parlamentaria, que por ejemplo tenían las posiciones divididas, porque en los momentos así complejos suceden esos fenómenos. Sí, pero no, algunos no igual votaron. Que ahora va a suceder uno, te adelanto yo, que vos ya lo tenés claro, que siempre en la derrota aparecen dos tendencias, siempre, en todas las derrotas. Una es el oportunismo, que está bastante expresado hoy en la realidad, y la otra es el dogmatismo. Es decir, que sería una negación de lo que voy a decir, la autocrítica, que es lo que tenemos que hacernos todos, que ojalá la pudiéramos hacer en un proceso, para poner el foco en cómo vamos a enfrentar el nuevo gobierno con todo lo que se sumen, en base a un proyecto mínimo que empieza por la resistencia, pero no termina ahí. Pues resistencia va a haber, el problema es construir una alternativa política. No alcanza solo con la resistencia. Perfecto. Quique, y para terminar, todos sabemos, en esto creo que coincidimos, que los tiempos que se vienen son tiempos muy difíciles, pero por ejemplo, ustedes apoyaron la ley antiterrorista de Cristina Kirchner. No, nosotros no. Nosotros hicimos una movilización. Pero Carlos Heller la votó. No, nosotros no. Pero Carlos Heller nosotros sí. no la apoyamos. Algunos compañeros... Carlos Heller sí estaba trabajando con ustedes. Pero Carlos Heller no es de nuestro partido. Carlos Heller es un dirigente del Partido Solidario, es un excelente compañero. Sí. Y nosotros estuvimos en contra, tal es así que estuvimos una movilización en el Congreso, donde estaba todavía Patricio, estaba el Chango Zamorano, te iba a decir algunos referentes. Yo estuve en esa movilización, naturalmente, contra la ley antiterrorista. Ajá. Que votó el kirchnerismo, ¿no? Naturalmente que se lo dijimos a estos compañeros que vos acabas de mencionar, que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con esa postura. Y eso está también, lo podés verificar en los periódicos nuestros, no en ese que tenés ahí, que no es nuestro, o a través de Bueno, pero escribí a Patricio Echegaray, te digo, aparte yo... Eso es un dato histórico del que yo lo viví, así que no lo estoy inventando ni nada, yo estuve ahí. Nosotros combatimos a la ley antiterrorista y a los que la votaron también, esa ley fue una exigencia también del imperio, la ley antiterrorista, y nosotros estuvimos en contra. Bueno, Quique, creo que cumplí. Yo ahora te voy a pedir que cierres vos con agregar cualquier cosa. Me parece que era necesario este tipo de charla. Ha hablado muy poca gente de Unión por la Patria en este programa y ante todo, y esto lo saben los oyentes, a veces lo que sucede es que uno no tiene contacto y hay gente que no quiere salir. Creo que los oyentes sacarán sus conclusiones de lo que vos dijiste, de lo que dijimos. Te pido que cierres con lo que a vos te parezca. Bueno, primero me considero un loco de Buenos Aires. Bueno. Primero. Y segundo, estamos en una situación tan compleja, que conviene que hubiera muchos programas como el de ustedes, como el tuyo, de los locos de Buenos Aires, porque es un momento no solo de reflexión autocrítica y de construcción política. Creo que a eso nos tenemos que abocar sin sectarismo, sin dogmatismo, ¿no es cierto?, tratando de penetrar en el análisis de la realidad, muy complejo, y siempre cuando es colectivo el más acertado va a ser el análisis. Te agradezco mucho, Quique. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, y a Camilo también mandarle así un juego. Bueno, muchas gracias y seguiremos escuchando a los Rolling Stones. Bueno. Dale, cuando quieras. Bueno, un abrazo, Roberto. Gracias por todo. Gracias.